Se acabó el Mundial francés. Ha terminado aquel camino que a priori los posicionaba como un seleccionado invencible, un combinado que llegaría a la final caminando y que con sus figuras tendrían la copa en sus manos de manera inequívoca. Sin embargo, se toparon con un rival de su misma jerarquía, con España, escuadra que vendían como inferior a Francia, sin considerar que desde el 2024 vienen siendo los padres absolutos de este conjunto galo, venciéndolos tanto en Eurocopa como en Nations League para 2025, esta vez en semis del Mundial. Sus realidades eran distintas. Mientras España llegaba con algunas dudas, producto a ser un conjunto con un fútbol algo lento y predecible, Francia estaba siendo una verdadera máquina que aprovechaba muy bien sus individualidades. Una selección que no se veía por dónde se les podía hacer daño, pero la realidad es que no pudieron pasar la prueba definitiva, chocando contra un muro y siendo expuestos como un seleccionado que no supo qué hacer cuando llegó a enfrentar a un rival de su misma jerarquía. Para mí, con este equipazo, fue un real fracaso, y mucho más por cómo afrontaron una semifinal donde recibieron un baile por parte de la Roja Española. Soy Dr. Food y hoy te presento Se desinfló Francia. ¿Qué le pasó al super equipo francés? Hasta acá ha llegado Francia, una selección que llegaba como la gran favorita, un equipo que por tercer mundial consecutivo se instaló en semifinales, esperando el avanzar de ronda para buscar su revancha tras la caída en 2022. Han caído y cayeron feo, pero antes hay que ver las cosas buenas que se vieron de este cuadro galo hasta enfrentar a España. Ha terminado el último proceso de Didier Deschamps bajo el mandato francés, entrenador que buscó que sus principales individualidades sobresalgan lo máximo posible para este mundial, dándole confianza, cierta libertad, pero también buscando el equilibrio necesario para que el equipo pueda responder a distintos momentos en un partido. Vimos un combinado de Francia que puede tocar y mover el balón de una forma fluida, puede formar bloques sólidos para salir rápido en contragolpes. Es un seleccionado que sabemos que tiene material de sobra para hacer lo que sea, y en esta ocasión Deschamps ha elegido darle protagonismo a los más talentosos, formando un ataque que ha sido compuesto por Dembélé, Olise, Doué o Barcola y un inspirado Kylian Mbappé. Pero para jugar con estos monstruos en ofensiva, Deschamps le ha dado un rol sumamente importante y silencioso al doble pivote con Rabiot y Koné, sobre todo con Rabiot, quien hizo el trabajo sucio, sale jugando, recupera, da el equilibrio y en esta Copa del Mundo tuvo un nivel espectacular, por lo menos hasta antes de jugar contra España, muy en contraste a lo que ha sido su desempeño en clubes en estas últimas campañas. Francia venía rompiendo a todos sus rivales, desde fase grupal, donde no tuvo complicaciones algunas. Le ganó a Senegal 3-1, a Irak 3-0, a Noruega 4-1 en 16avos, hizo lo propio con Suecia 3-0, se sobrepuso al fútbol rústico de Paraguay y nuevamente dejó en el camino a Marruecos por segundo mundial consecutivo. En semis fue la hora de la verdad, llegaban como favoritos al cotejo, que los llegó a enfrentar a un cuadro español que fue de menos a más en esta copa. Recordemos que España comenzó la cita global con aquel empate frente a Cabo Verde, que empezaba a ser de las suyas. Recuperó el ímpetu frente a Arabia Saudita 4-0, eliminó a Uruguay en fase de grupos, para ir luego en su ida en fase eliminatoria al dejar en el camino al seleccionado de Austria, a Portugal, Bélgica, y aunque desde su país y en general desde todo el mundo futbolero existían algunas dudas, producto a su fútbol de posesión, fueron una máquina contra Francia y exhibieron la realidad del fútbol galo. Los hispanos venían siendo un equipo muy lento, pero fieles a lo que saben jugar. Muchos lo indicaron como una selección que hacía dormir a sus espectadores, sin grandes emociones, pero efectiva a la hora de la verdad. Solo han recibido un gol en todo el mundial. Luis de la Fuente tuvo que hacer varios cambios para darle forma a esta nueva España, dejando atrás aquella selección del 2024-2025 que le daba mucho protagonismo a sus extremos, jugando de una forma mucho más vertical, aunque la tenencia del balón seguía siendo su principal arma al jugar. Por su parte, previamente Francia mostraba tener la chispa necesaria para batir de una vez por todas a su más grande obstáculo. Sus figuras venían muy dulces, su colectivo sólido en todas sus líneas, pero ante los campeones de Europa nuevamente cayeron, no teniendo respuesta alguna durante los 90 minutos jugados en las semifinales.
A Francia le quitaron el protagonismo y no supieron qué hacer. Encajonaron a Mbappé, no le dieron espacios a sus extremos, les ganaron absolutamente el medio campo, con ello también el partido. España salió a vencer, salió a humillar, con ello fueron certeros en 2 ocasiones, mientras que los galos en ningún momento encontraron la fórmula para dar vuelta a su pésimo partido. El exceso de confianza en sus individualidades no sirvió para nada. ¿De qué sirvió el darle tantas libertades a sus talentos si con una selección, con un colectivo ordenado y más que probado, no iban a marcar diferencias? Deschamps empezó a ir a la desesperada con los ingresos de Cherki, o un errorazo, dándole la titular nuevamente a Tchouaméni, quien venía lesionado y había perdido su lugar con un Koné, que hizo un muy buen mundial y un muy buen tándem con Rabiot en el mediocampo. Es decir, deja a Koné para este partido como estelar. En consecuencia, España hizo su trabajo. Sus laterales pasaron cuando quisieron. Cucurella fue una muralla. Con muy poco, Yamal provocó estragos por su sector. Rodri y Fabián Ruiz dirigieron la orquesta, dejando en el camino a un cuadro galo que se desesperó y dejaron la sensación de que todo su mundial fue una absoluta y una real mentira. Una cita que iba demasiado bien, pero se dieron un duro golpe, terminando un ciclo con Deschamps que fue bastante exitoso, pero que finaliza con un sabor muy amargo. Ahora lo que sigue para Francia es un cambio de dirección. De hace bastante se dice que Zinedine Zidane tomará este combinado de cara al futuro. Una selección joven que tiene mucho que decir aún, pero que debe tener un camino y un estilo concreto en su juego. Si van a unir tantas figuras, estas deben regirse por una filosofía que puedan sostener y no darle tantas libertades a sus estrellas, dependiendo excesivamente de sus individualidades, tal cual como lo vimos en esta cita planetaria. En general, a lo largo del mundial fueron una selección total, sobre todo Mbappé, que me sorprendió totalmente lo desaparecido que estuvo ante España. Lo anularon completamente, no lo dejaron picar al espacio, estaba fuera de ritmo, lo borraron del mapa, y es precisamente ahí donde realmente se ven a los fuera de serie. Es ahí donde debes marcar la diferencia, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, tal cual como lo llegó a hacer en la final de Qatar 2022. O también Olise, quien desapareció totalmente, sin sumar remates ni regates en 72 minutos. Perdió 20 posesiones, completó el 76% de sus pases y ganó 6 de 12 duelos. Es así como Francia se fue humillada, confundida, sin respuestas y siendo nuevamente padreada por una España que se ha acostumbrado a exponer las falencias del conjunto galo, repitiendo lo que hicieron tanto en Eurocopa 2024 como en la Liga de las Naciones en 2025. Es una decepción inmensa. Perdimos contra nosotros mismos. No perdimos contra el árbitro o contra España. Le dábamos miedo a todos. El único equipo capaz de eliminarnos éramos nosotros. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Jugador que lleva muchos años dominando con su potencial goleador en las principales ligas del mundo. Desde su aparición en Red Bull Salzburgo, que llamaba la atención su peculiar estilo de juego, con su fuerza física, por su poderío goleador, ese que lo llevó a Manchester City y que lo proclamó como uno de los atacantes más letales en todo el mundo. Para el